clase número 13 y el título de la clase es Las necesidades de los seres vivos. Nuestro objetivo de la clase de hoy es identificar cuáles son las necesidades de los seres vivos para poder vivir. Nosotros habíamos ya establecido que íbamos a llamar a seres vivos, ¿no es cierto?, a personas, animales y plantas con 3 características. Crecían, ¿no es cierto?, podían reproducirse y respondían a estímulos. Dentro de estas 3 gamas de cosas, ¿no es cierto?, descubrimos que tanto las personas como los animales y las plantas, ¿no es cierto?, podían hacer esto de crecer, reproducirse y responder a estímulos. Ahora, estos seres vivos están en el ambiente, ¿no es cierto? Y lo que vamos a descubrir es que para que ellos puedan seguir viviendo, tienen necesidades que son imprescindibles para su vida. Ya, acuérdense que lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Acuérdense también que habíamos dicho que los seres vivos podían nacer por crías vivas o por huevos, ¿no es cierto? Había una clasificación. También vamos a decir entonces que para que nosotros los seres vivos podamos vivir plenamente, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Primero, tenemos que consumir alimento, ¿ya? O sea, sí o sí tenemos que alimentarnos. Y este es un proceso que viene desde que somos pequeños, ¿no es cierto? Cuando bebés, ¿no es cierto? Que consumimos leche materna y si hay algún problema, ¿no es cierto?, en ese consumo de leche materna, lo que va a ocurrir es que nosotros tengamos que tomar fórmula, ¿no es cierto?, que es la leche, ¿no es cierto?, que nos da la mamá, ¿no es cierto?, en la mamadera, pero siempre estamos alimentando. Y lo mismo va a ocurrir, ¿no es cierto?, en los animales de la naturaleza y lo mismo va a ocurrir con las plantas. Para poder crecer una planta necesita alimento que va a sacar, ¿no es cierto?, de la creación de su propio alimento a través de recursos del ambiente, del agua, de la tierra, ¿no es cierto?, y del dióxido de carbono. Con esas cosas, ¿no es cierto?, las plantas van a producir su alimento, porque vamos a descubrir que las plantas, a diferencia de nosotros los animales, van a fabricar su propio alimento, pero van a seguir, ¿no es cierto?, alimentándose, ¿ya? Luego, otra de las cosas que vamos a necesitar los seres vivos para poder vivir es consumir agua. Nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, y sabemos por experiencia propia que para poder, ¿no es cierto?, vivir y estar tranquilos debemos consumir cierta cantidad de agua diariamente. En los seres humanos, ¿no es cierto?, se dice que es aproximadamente 2 litros de agua, ¿no es cierto?, diario que yo debo consumir para que mi cuerpo no se deshidrate, ¿no es cierto?, y mis células no piensen a morir. Vamos entonces, llevamos 2 cosas ya, consumir alimento, ¿no es cierto?, tomar agua. Luego, ¿no es cierto?, también necesitamos del aire, del oxígeno. Ya el aire, ¿no es cierto?, contiene, además de, ¿no es cierto?, de el oxígeno, otros, ¿cómo se llaman? Gases, que también necesitamos para nosotros poder vivir. Ya, pero generalmente, ¿no es cierto?, nosotros le llamamos aire a un conjunto de gases entre los que está el oxígeno, que necesitamos tanto las personas como los animales para vivir, incluso aquellos que están en el agua, ¿ya? Los que están en el agua, que tienen unas cosas que se llaman branquias, ¿no es cierto?, van a tomar el agua, el aire que está en el agua a través de las branquias para vivir, ¿ya? Y las plantas, que en este caso serían las algas, que están en el agua, van a fabricar ese oxígeno, ¿no es cierto?, gracias a lo que vamos a llamar como fotosíntesis. Entonces, llevamos, los seres vivos necesitamos alimento, agua, aire, pero también necesitamos una cosa que se llama un hábitat, que en nuestro caso, ¿no es cierto?, sería un lugar para vivir, que nosotros puede ser una casa, puede ser un departamento, ¿no es cierto?, puede ser una cabaña, o sea, un lugar donde nosotros podamos refugiarnos, ¿no es cierto?, de las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, del frío, de la lluvia, del calor, del viento. Nosotros nos refugiamos, ¿no es cierto?, en nuestra casa, ¿no es cierto?, que para nosotros sería el hogar, ¿no es cierto?, y para los animales va a ser un hábitat. Entonces, en ese sentido, vamos a descubrir que vamos a tener diferentes
hábitat. Y también vamos a tener diferentes tipos de animales según lo que consuman. Entonces, yo les traje aquí algunas ideas. Mira, si hablamos de la alimentación, vamos a encontrar que los animales que se comen carne se van a llamar carnívoros. Chiquillos, pero necesito que no jueguen con el micrófono. ¿Ya? Ténganlo apagado un ratito. ¿Ya? Empezó primero. Los carnívoros, entonces, son aquellos que solo comen carne, o sea, dentro de su alimentación, de su dieta que se llama, comen solamente carne. Aquí vamos a encontrar animales como el puma en Chile, ¿no es cierto? El oso polar. Ellos generalmente tienen, ¿no es cierto?, lo que llamamos colmillos que permiten hacer tira la carne, ¿no es cierto?, para poder comer. Lo mismo pasa con el tigre, con el león, ¿no es cierto?, que son animales carnívoros, o sea, se comen a otros. Y también así animales como la lagartija, ¿no es cierto?, que se come a otros animales como los insectos. Ya, él también va a ser carnívoro. Van a estar los animales que solo van a comer frutas o hojas o verduras que nosotros llamamos. Ellos van a ser los herbívoros. Ya los herbívoros son la oveja, la vaca, ¿no es cierto? Ellos generalmente, el caballo, ¿no es cierto? Nosotros los vamos a identificar porque ellos tienen unos dientes que son muy prominentes, ¿se han dado cuenta? Y que los mueven constantemente porque están, ¿no es cierto?, comiéndose y comiendo y mascando, ¿no es cierto?, este pasto, esta hierba que ellos consumen. Y después vamos a tener otros animales que son los que comen tanto carne como verduras, o sea, como los seres humanos. Nosotros los seres humanos somos omnívoros. ¿Qué quiere decir eso? Que comemos de todo. Comemos carne, comemos vegetales, comemos frutas, comemos semillas. O sea, somos omnívoros, ¿ya? Y también vamos a encontrar dentro de los omnívoros al oso pardo, ¿no es cierto? Algún tipo de cierto de los gatos, los perros también son omnívoros porque ellos comen, ¿no es cierto?, de todo. Si ustedes se dan cuenta, no sé si les pasa, por ejemplo, yo les comento de mi perrito, que ustedes han visto, ¿no es cierto?, mi perrito también le gusta comer lechuga, le gusta comer zanahoria, le gusta comer manzana, pera, y además también le gusta comer carne cuando yo le doy carne. Entonces, ahí nosotros podemos ver que ese es un animal, ¿no es cierto?, omnívoro, porque come vegetales y come carne. Ya, o sea, dentro de la clasificación según la alimentación, entonces vamos a tener a los herbívoros que van a comer vegetales, a los carnívoros que van a comer carne y a los omnívoros que van a comer vegetales y carne. De aquí, ¿no es cierto?, yo les traje algunos ejemplos. Dentro, ¿no es cierto?, del océano también vamos a encontrar animales que van a ser carnívoros, como por ejemplo el tiburón, el pulpo, ¿no es cierto?, el tigre en la tierra, el oso hormiguero. Es un caballo raro. El oso hormiguero, ¿no es cierto?, que a lo mejor nosotros no pensamos que es carnívoro, pero sí, porque él se come, como su nombre lo dice, las hormigas, y las hormigas también son seres vivos. Entonces, eso también es estar comiéndose la carne. Ya también tenemos Buscando tenemos el ornitorrinco, ¿no es cierto?, el león marino, el pingüino, el león. Todo eso son animales carnívoros. Después, Qué raro el ornitorrinco. sí, pues el ornitorrinco raro. Después tenemos los herbívoros como el rinoceronte. ¿Mi? Dígame, Carlito. Yo sé otro animal que también es carnívoro. A ver, ¿cuál? El dragón del Comodoro. El dragón de Komodo. Bien, sí. Que él tiene una bacteria en su saliva, ¿no es cierto?, que hace que la gente se enferme y se muera, los animales. Miss Dígame, Gildo. y un puma. Un puma, sí. Dentro de los herbívoros, mira, tenemos al rinoceronte, al ciervo, ¿no es cierto?, al elefante, al canguro, la jirafa, al koala, al loro, al hipopótamo, ¿no es cierto? El loro, el koala, ¿no es cierto? Mira, po.
que come solamente hojas de eucaliptus de Australia. Dígame, Fernanda. Se le olvidó algo en lo que come carne. A ver, ¿quién? Los cocodrilos. Los cocodrilos, sí, porque aquí yo puse unos ejemplos nomás, pues no los puse todos. Eran como para que fuéramos viendo diferentes, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, los omnívoros está el puercoespín, el oso, ¿no es cierto?, la tortuga, la avestruz, el kiwi, el mono, la mofeta, ¿no es cierto?, o lo que nosotros conocemos como zorrillo, y el cerdo. El cerdo es característico porque dice, uy, se come de todo, como cerdito, ¿no es cierto? Come. Después, ¿no es cierto?, está el agua, ¿no es cierto? El agua es una... Pero el cerdito, ¿por qué era negro o café? Porque hay algunos cerditos que son más oscuros que otros. Es una variedad. No todos son así como rosaditos. Hay unos que son más oscuros. De hecho, hay algunos que son hasta con manchas. El agua, ¿no es cierto? Dijimos ya que los animales y las plantas, mira, que aquí yo les puse un ejemplo, necesitan agua para poder vivir. El agua nos mantiene hidratados y a las plantas también las hidrata. Cuando a las plantas les falta agua, ¿no es cierto? Estas se marchitan y hasta incluso puede morir. Lo mismo pasa para los seres humanos y los animales. Cuando los seres humanos o los animales no consumen agua, se deshidratan y pueden morir. Ya uno puede estar aproximadamente 3 días sin tomar agua, pero después, ¿no es cierto?, va a tener problemas, así que no es recomendable. Por eso es muy importante ustedes, sobre todo, que tomen todos los días agüita. Ojalá fuera agua natural, no bebida, no jugo, no tecito, ¿no es cierto?, sino ni agua pura de la natural, ¿ya? Porque así mis células se hidratan, mi cuerpo se hidrata y no tiene problemas. Después, lo importante, el aire. Aquí yo les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Un monito. Como ya les dije, los animales y las plantas, y obviamente nosotros, si no tenemos oxígeno, no tenemos aire, morimos. No podemos hacer una tarea que tengamos nosotros. Ya nosotros nos morimos porque nuestros pulmones necesitan del oxígeno para que haya intercambio gaseoso y nuestras células puedan funcionar. Para que nosotros estemos pensando en nuestros momentos, aunque nosotros no nos demos cuenta, nuestros pulmones están liberando, tomando el oxígeno que hay en el aire y botando dióxido de carbono. Y es inconsciente, uno no se da cuenta. Y gracias a eso, las células de mi cuerpo llevan, ¿no es cierto?, todo el alimento para que mi cerebro esté activo en estos momentos y podamos pensar. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros que nosotros respiremos y ojalá respiremos un aire no contaminado. Por eso, ¿no es cierto?, en el invierno, cuando hace más frío y la contaminación está en el ambiente, es peligroso que nosotros hagamos deporte con ese aire o respiremos ese aire porque nos afecta a nuestros pulmoncitos, ¿ya? Y por último, Nos congela los pulmones, que hace que los pulmones no puedan ni moverse, así que hay que tener mucho cuidado al respirar el aire frío. Hay que salir bien abrigadito para poder respirar, para que los pulmones no se congelen. Hay que salir bien abrigadito. es claro, como para que no haya un cambio de temperatura en los pulmones. Pero mira, y después, ¿no es cierto?, está el hábitat, lo que nosotros habíamos dicho, el hábitat, el refugio, ¿no es cierto?, o en nuestro caso, ¿no es cierto?, nuestro hogar, nuestra casa. Van a existir animales que van a vivir desplazándose en la tierra y otros que lo van a hacer solo en el agua. Hay algunos que van a ser solo terrestres, otros solo acuáticos. Pero también van a existir algunos que viven en la tierra, pero se pueden desplazar por el aire, ya como por ejemplo las aves. Las aves, ¿no es cierto?, generalmente tienen sus nidos en la tierra, en los árboles, pero ellas, ¿no es cierto?, se pueden desplazar de un lugar a otro volando. Y lo mismo va a pasar con otros animales que viven tanto en el agua como en la tierra. Entonces, según eso, nosotros vamos a encontrar
diferentes tipos de animales. Animales que van a ser terrestres, o sea, que van a vivir solo en la tierra. Animales que van a ser acuáticos, o sea, que van a vivir solo en el agua. Animales que van a ser aeroterrestres, o sea, que van a estar un rato en la tierra y además van a volar. Y animales que van a ser acuático terrestres, o sea, que van a poder estar en el agua y que también van a poder estar en la tierra. Yo aquí les traje algunos ejemplos. Mira, terrestres. Terrestres, ¿no es cierto? Tenemos todos esos ejemplos y que nosotros además los conocemos porque son animales de la granja, ¿no es cierto? La oveja, la vaca, Bonito el caballito. el caballo, ¿no es cierto? Las gallinas, el cerdo. Después, ¿no es cierto? Vamos a tener animales que van a ser más, que van a ser acuáticos, o sea, que viven todo el tiempo en el agua, como por ejemplo la ballena, algunos tipos de tortugas, ¿no es cierto? Mi mamá tiene pulpos, los Los calamares, pulpos, los calamares, ¿no es cierto? Las medusas, las mantarrayas, los tiburones, una medusa, el los pez, pez globos, el pez el pez globo. O sea, globo, todos esos animales, ¿no es cierto?, van a vivir solo el en el agua. cangrejo, el cangrejo, ¿Ya? una estrella de mar. Pero van a haber otros, ¿no es cierto?, que van a poder vivir en el agua y en la tierra. En el aire y en la tierra, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos los animales que son las aves, ¿no es cierto? Generalmente las aves anidan en la tierra o en los árboles, pero ellos se desplazan por el aire. Y va a pasar lo mismo, ¿no es cierto?, con los animales que van a poder estar tanto en el agua como en la tierra. Nosotros generalmente, ¿no es cierto?, podemos encontrar que el hipopótamo está un tiempo en el agua, pero él sale después de la tarde y, ¿no es cierto?, está en la tierra también. Lo mismo pasa con los cocodrilos pasan mucho tiempo en el agua, buscan su alimento en el agua, pero ellos hacen sus nidos, ¿no es cierto?, para poder poner los huevos de sus huevitos en la tierra. Y los sapitos también viven en la tierra y en el agua. Entonces, los animales necesitamos para vivir. Acuajos. Sí. Los animales entonces necesitamos, los seres vivos necesitamos para vivir. Agua, alimento. Según el alimento vamos a ser carnívoros, herbívoros o omnívoros. Necesitamos agua, aire y un hábitat. Y según el hábitat vamos a ser terrestres, acuáticos, aeroterrestres y terrestre acuático terrestres. Ahí está.